Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayu y estoy en Tacna, Perú. Y continuamos con esta temporada navideña. Espero que ya les haya gustado mucho las recetas que he publicado. Y ahora, como ustedes saben, en estas fechas de diciembre en Sudamérica estamos entrando a verano. Todo el día tenemos sol, estamos con un espíritu navideño bien bonito. Pero sin embargo hay otros países que ahorita están en otoño y van a entrar a invierno, así que pensando en ellos, el día de hoy les voy a elaborar una deliciosa sopa navideña que está totalmente rica y cremosita. Así que espero que disfruten del siguiente video. Y los ingredientes de esta fabulosa receta son los siguientes: una taza de champiñones, una taza de avena en hojuelas, un pimiento, un cuarto de queso fresco o el equivalente a 250 gramos de queso, 3 cucharadas de mantequilla, 50 gramos de mantequilla, una taza de arvejitas o alcaparras, una cucharadita de ají panca, este ají es sin picante, sal al gusto, pimienta al gusto, de 1 a 2 tazas de crema de leche. Yo voy a utilizar casi 2 tazas, 3 tazas de leche, puede ser cualquier tipo de leche. Y bueno, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta fabulosa receta. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras arvejitas o alcaparras y la vamos a lavar previamente. Luego la vamos a colocar en una olla con agua y la vamos a llevar al fuego. De preferencia se hierve antes porque estas arvejitas son un poco más duras y demora más tiempo para cocerse. De una vez que ya estén listas, lo comprobamos con un tenedor. Y si están listas, retiramos la olla del fuego, le retiramos el agua y listo, ya tenemos nuestras arvejitas o alcaparras listas para iniciar con esta receta. Y ahora sí, iniciamos con esta riquísima receta. Lo primero que vamos a hacer es simplemente cortar nuestro ingrediente estrella, que es nuestros champiñones. Lo único que tienen que hacer es cortarlo en rodajas. Eso es todo, nada más. Van a ver que no va a tomar nada de tiempo. Y lo que me encanta de esta sopa es de que se puede hacer muy rápidamente. Simplemente tengan los ingredientes. Simplemente lo cortamos en rodajas. Y una vez que terminamos de cortarlos, lo colocamos en un recipiente aparte. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro pimiento. Déjenme abajo en los comentarios de qué país son y cómo le dicen en su país al pimiento. Y un truco, como los pimientos tienen en la parte central, está lleno de pepas, una forma de cortarlo es cortarlo por los mismos surcos que tiene el pimiento, como si fueran rodajas. En la parte central ya está todo partido. Lo cortamos y de ese modo tenemos aquí nuestro pimiento. Lo dejamos a un lado. Lo limpiamos aquí. También le retiramos estas de acá, que no es necesario. Ahora lo que vamos a hacer con nuestro pimiento es cortarlo en tiras para luego cortarlo en pequeños cuadrados. Y lo cortamos ahí en pequeños cuadrados. Mucho cuidado. Y de una vez que ya tenemos cortado nuestro pimiento, simplemente lo vaciamos para utilizarlo posteriormente. Lo que voy a hacer es dividir el pimiento en 2 partes. En una parte le voy a poner la 4ª parte de lo que se ha cortado y en otra el resto. Ya van a ver después por qué hago esto. Y listo, ya tenemos nuestro delicioso pimiento totalmente cortado. Ahora también lo dejamos a un lado para su posterior utilización. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro queso. Vamos a utilizar un cuarto de queso. Si quieren pueden utilizar queso parmesano o queso gouda, queso edam, queso paria. En mi caso yo voy a utilizar queso fresco. Lo que le va a dar el queso fresco es un poquito de sabor, es un poquito de textura, al momento que se derrita, muy delicioso. Así que lo que vamos a hacer es simplemente coger nuestro queso, previamente ya está lavado,
obviamente. Simplemente lo cortamos. Una vez que ya lo tenemos, lo colocamos en un plato porque a continuación lo vamos a utilizar. De una vez que ya lo cortamos en trozos, lo que vamos a hacer es ir cogiendo pedazo por pedazo y lo vamos a ir cortando en pequeñas tiras, porque lo que queremos es obtener pequeños cubitos o pequeños cuadraditos. Esto también es muy fácil y no se tienten en comer el queso porque pues le va a faltar. Esto le va a dar un toque cada vez que ustedes coman y prueben la sopa. Se van a tropezar con un pedazo de queso que van a quedar realmente contentos. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestro queso cortado en cubitos, ya tenemos listos todos nuestros ingredientes para proceder con la siguiente etapa. Y la siguiente etapa va a requerir que nos vayamos para allá. Así que continuemos. Y bueno, de una vez que traemos nuestros ingredientes, lo que vamos a hacer primero es en una sartén vamos a encenderla. Yo creo que sí, tenemos que encenderla. Y de ahí lo que vamos a hacer es agregarle las 3 cucharadas de mantequilla y vamos a esperar que se derrita levemente para poder seguir con el otro ingrediente. Y de una vez que ya la tenemos derretida, tengan cuidado que se quema, como les dije, muy rápido. Lo que vamos a hacer es agregarle los champiñones con mucho cuidado, por favor, porque ya la mantequilla está caliente. Yo en mi caso no me confío igualmente y lo que voy a hacer es colocarlo despacio. Lo he retirado del fuego para que no siga calentando. Y lo que vamos a hacer es colocarlo al fuego con los champiñones y lo vamos a ir revolviendo. Lo que queremos es de que todos los champiñones se envuelvan de esta mantequilla que está derretida y esto le va a dar un sabor muy especial. Van a ver, simplemente lo movemos hasta que los champiñones estén dorados. Y bueno, de una vez que están nuestros champiñones, lo que vamos a hacer es con mucho cuidado vaciarlo a un recipiente. Tengan mucho cuidado porque están calientes. Ya tenemos nuestros champiñones salteados con mantequilla. Y lo dejamos a un lado porque lo vamos a utilizar dentro de un momento. Ahora sí, traemos una olla, encendemos el fuego. Y lo primero que le vamos a agregar es nuestra mantequilla que tenemos reservada. Agregamos la mantequilla y de igual modo esperamos a que se derrita. Lo movemos o lo dejamos a que se derrita, no hay ningún problema, pero lo podemos ir moviendo para que se esparza por todo el fondo de la olla. Y de una vez que ya esté casi derretida la mantequilla, le agregamos la avena. Lo movemos. Y bueno, ahora le agregamos un poco de sal al gusto y pimienta. La pimienta es opcional, si ustedes no desean o de repente les pica mucho o les asienta mal, no hay necesidad, simplemente echan un poquito o digamos el cuarto de una cucharadita, simplemente un pequeño toque para que le dé un sabor a esta riquísima sopa. Lo que hacemos es simplemente mover para que todos los ingredientes se integren. Ahora lo que vamos a hacer es ir echando nuestra crema de leche y ahora le vamos agregando la otra. Lo movemos, limpiamos las paredes. Y esta crema de leche, aunque no lo crean, va a comenzar a hervir rápidamente. Mientras burbujea, le vamos agregando nuestra leche. Por favor, despacio porque la crema ya está caliente, así que no lo echen de golpe para que no le salpique en la cara la crema caliente. Lo seguimos moviendo. Esto va a estar muy bueno, van a ver. Lo seguimos moviendo lentamente. Lo que pueden hacer es agregar las 3 tazas de leche de manera consecutiva o también lo que pueden hacer es ir agregando de una en una y conforme vaya burbujeando agregar recién la otra taza de leche, que es lo que yo voy a hacer. Y ahora le vamos a echar la segunda taza de leche. Puede ser cualquier tipo de leche, inclusive si es leche entera o desgrasada no hay ningún problema.
Si es leche de soya, leche de coco, no hay ningún problema. Le agregamos y lo removemos. Ahora le agregamos la tercera taza de leche, porque ya comenzó a hervir la mezcla. Y cada vez que le echamos, obviamente baja de temperatura, así que tenemos que volver a esperar que vuelva a hervir. Lo movemos. Y bueno, después de que lo hemos dejado hervir por un lapso entre 10 a 15 minutos, ya podemos observar que ha reducido un poco su volumen y aparte está burbujeando a 1000 por hora. La parte buena es de que cuando la crema o la leche tú la combinas con algo sólido, esto no rebosa, así que no te preocupes. Sin embargo, esos 10-15 minutos siempre vigílalo, siempre anda moviéndolo y de preferencia no le pongas la tapa para que fácilmente se evapore. De una vez que ha cumplido su tiempo, ahora procedemos a ir agregando los otros ingredientes. Ahora en este momento es donde, si lo tenían a fuego alto, lo colocan a fuego bajo, porque esto va a seguir hirviendo así como está. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestros champiñones. Despacio le vamos agregando y lo vamos moviendo y esparciendo. Listo. Ahora le agregamos nuestras alverjitas, que también son llamadas alcaparras en otros lugares. Lo seguimos moviendo. Como pueden ver, cada vez se pone más espeso. Y no te olvides de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuamos. De una vez que le hemos agregado las alverjitas y los champiñones, lo dejamos que hierva un poquito por 2 minutos nada más. Mientras vamos probando para ver qué tal, cómo está sazonado. Tengan mucho cuidado porque quema. Está perfecto. Si le falta sal, le agregan un poco de sal. Si creen que le falta un poquito de pimienta, le agregan un poquito de pimienta, porque todo es a su gusto. Y ahora lo que le vamos a agregar es nuestro queso. Si esto ya está medio cremoso con el queso, ya es el toque final. Le agregamos despacio, cuidado que no se quemen, y lo movemos. Esta sopa va a quedar cada vez más cremosa, por eso es la sopa de Navidad cremosa. Luego le vamos a agregar nuestro pimiento, que es lo que le va a dar unos toques rojos a toda esta sopa de Navidad. Ahora lo movemos. Y bueno, y como último ingrediente nos falta adicionar la cucharadita de ají panca, que es el ají que no pica. Este ají lo que le va a dar es un tono muy especial a esta sopa. Lo adicionamos y simplemente lo removemos para que se integre con todos los ingredientes. Y al ir removiendo se van a dar cuenta que la sopa se va tornando de un leve color rojizo, con algunos toques de color amarillo. Y ahora simplemente, después de haberle agregado ese último ingrediente, lo que vamos a hacer es simplemente moverlo por 2 minutos más, nada más, y ya está esta gran delicia. Apagamos el fuego y ya está nuestra sopa cremosa de Navidad. Ahora simplemente lo que hacemos es esperar que se enfríe un poco para proceder a servirlo. Y bueno, de una vez que ya enfrió un poco, lo traemos acá. Y la verdad es que está totalmente sabroso. Conforme va enfriando, se va espesando aún más. Así que si lo comen medio tibio, van a sentir todo ese sabor espesito de esta sopa. Se puede decir que esta sopa realmente tiene un sabor agradable, que realmente se van a sentir muy bien ahora en estas fiestas. Y ahora sí, procedemos a servir esta delicia. Aquí es donde utilizamos el pimiento que hemos reservado. Ya está. Esta es la sopa cremosa de Navidad.
Y díganme qué tal, qué les pareció esta deliciosa sopa cremosa navideña. La verdad que es totalmente una delicia y yo sé que no solamente a ti, sino que a toda tu familia le va a encantar mucho. Es muy fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y además si tú deseas lo puedes dejar a tu imaginación y le puedes agregar más ingredientes, le puedes quitar algunos, pero en sí esta sopa no tiene pierde, sobre todo si en el lugar donde tú vives ya está haciendo frío. Y si te gustó el video, ponle un like y deja abajo cualquier comentario para saber qué te pareció esta riquísima receta. Sin más que decirles, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.